Muy buenas noches con todos, señoritas y señores. Sean bienvenidos al desarrollo de esta asignatura de expresión oral y escrita. Como es de su conocimiento, vamos a realizar una revisión breve y absolver dudas incluso en lo correspondiente al contenido que ha formado parte del material de las semanas 2, 3 y 4 correspondientemente. Siendo necesario que todos, cada uno de ustedes aporte, participe, presente dudas de ser el caso para poder desarrollar la clase de una manera activa y en la que ustedes van a poder incluso presentar sus argumentos y criterios en los diversos temas que se han tratado dentro del desarrollo de las presentes semanas. En este punto resulta elemental que cada uno de ustedes tenga un conocimiento amplio, claro y preciso de los temas, de los tópicos que se han desarrollado, por lo que en sí vamos incluso a realizar una verificación de información, ¿sí? Porque en este sentido ustedes al ser estudiantes universitarios ya no tienen que leer por leer, tienen que entender lo que están leyendo, que resulta totalmente esencial ya dentro de una preparación académica universitaria, considero yo, ¿verdad? Por ende, resulta importante que ustedes ya vayan desarrollando este tipo de habilidades y de capacidades durante el transcurso de este ciclo, como de igual manera durante todo el periodo de aprendizaje académico en calidad de estudiantes universitarios. Supondría que ustedes, al conocer sus obligaciones, sus responsabilidades en calidad de estudiantes, han venido revisando la plataforma de manera progresiva, como de igual manera desarrollando los contenidos y las actividades que se han preestablecido en total cumplimiento de la planificación realizada en el sílabo de la asignatura, como de igual forma en la guía metodológica de la misma, ¿sí? Por eso vamos a ir topando los temas que resultan totalmente elementales, que sean de su conocimiento, que como lo había manifestado en el preámbulo, sean de su comprensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que son temas que pueden considerarse como simples, porque son información en este sentido que ustedes, que todos y cada uno de ustedes ya debe haber visto en algún momento de su preparación o de su vida académica, ¿no es cierto? Yo consideraría que sí. Ya son temas que ustedes deben haber aprendido en algún momento del transcurso de su ámbito educativo. ¿Para qué? Para asimilar en sí esta información, en este caso de forma particular y muy puntual, va a ser un recordatorio, ¿sí? Más que un aprendizaje nuevo de lo que yo podría considerar para cada uno de ustedes, ¿sí? En este punto, como les había manifestado, voy a, voy a solicitar que ustedes me manifiesten si han tenido algún tipo de duda, como les había manifestado, dentro de los temas que están constando en el aula virtual en las semanas 2, 3 y 4. ¿Ha existido algún tipo de vacío? ¿Algo no está comprendido en su totalidad? Hay que aclarar el punto de que esta clase es participativa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces resulta elemental que ustedes también participen de forma activa, que ustedes realicen sus comentarios, sus aportaciones o que presenten sus dudas como lo había manifestado. ¿Sí? ¿Existió alguna duda dentro del contenido que observaron durante el transcurso de estas semanas? No, profe. Ya, gracias, Sebastián. Perfecto. Entonces supondría que absolutamente todo lo que ustedes revisaron en el transcurso de la semana está totalmente comprendido. ¿Sí?
se supondría en este caso. En relación al tema del lenguaje, historia del lenguaje a través del tiempo, ¿cómo ustedes podrían definir en sí al lenguaje? ¿Qué es el lenguaje para ustedes? Carlos. El lenguaje para mí es una forma de comunicación, una manera de interacción entre individuos para poder, pues, dar a conocer alguna clase de información, ¿no? Ya, perfecto, está muy bien, Carlitos, sí. ¿Por qué? Porque en este sentido, sí, es el medio de comunicación que tenemos los seres humanos. Dime, Yasmín. ¿Sería posible la capacidad de comunicarnos entre los individuos, así como manifestó mi compañero, alguna información y de cómo transmitimos el mensaje al individuo, el mensaje que nosotros tenemos y cómo podemos informarle al individuo? Ya, gracias, Yasmín. Selene. Bueno, lo que yo recuerdo, Licen, y lo que se entiende de por sí, el lenguaje, como dicen los compañeros, valga la redundancia, es el medio de comunicación, en este caso la lengua o el idioma por el cual nos comunicamos. Ya. Bueno, la lengua, el idioma es importante y de hecho ya vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? Pero sí, sí, están en lo correcto, tanto Carlos, Yasmín como Selene. ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros debemos tener muy claro que el lenguaje es esta capacidad, es esta facultad que tenemos los seres humanos. ¿Para qué? Para transmitir pensamientos, ideas, sensaciones, sentimientos a los demás, ¿verdad? En este caso, a las personas que forman parte de nuestro entorno, porque hay un punto y un factor elemental, muchachos. Ya, así vamos a empezar bien. Eh, el ser humano, en este sentido, es por naturaleza un ser social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por naturaleza estamos acostumbrados a socializar con nuestros pares en nuestro entorno. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, que el hombre, desde su aparecimiento en la tierra, vive en grupos, ¿sí? Por el mismo hecho de que el hombre y el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, tenemos muy claro esto, ¿no es cierto?, que es el medio por el cual nosotros podemos transmitir cualquier tipo de información, es esta capacidad que nos permite a nosotros dar a conocer a los demás ciertas emociones, sensaciones, ideologías, pensamientos que forman parte de nuestro criterio personal, ¿sí? Entonces, qué importante es el lenguaje dentro de la vida del ser humano. En este caso, ¿qué clases de lenguajes ustedes creen que existen? A ver, Oscar, baja la mano, Selene, por favor. A ver, Oscar. Existe dos tipos de lenguajes, no verbales y los verbales. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, Paul, en este sentido, ¿a qué se referirán estos de los no verbales? Yo creo que está basado, por ejemplo, en el lenguaje de signos, o sea, ya es como inclusivo. Entonces, es un lenguaje que no se necesita exactamente de un sonido o algunas palabras, sino simplemente señas para transmitir alguna información. Ya. A ver, ¿qué opinas en este caso, Carlos? ¿De qué, profe? O sea, del lenguaje no verbal, ¿o qué? Exactamente. Ah, pues que básicamente es una manera bastante común de expresarse, porque de manera cotidiana, día a día, hay personas que sin necesidad de decir nada, solamente con la presencia o como quiera llamarle, pues da a entender algo. Por ejemplo, un estado de ánimo, tristeza, enojo, Ya. felicidad. O cuando van encorvados, van decaídos, cuando van así como sacando pecho, como dicen, van como confiados, entusiastas, o bueno, sí, me hice entender. Algo. Bueno.
A ver, Sebastián, que me estabas levantando la mano. A ver, Sí, justamente yo quería hacer o sea, bueno, justamente iba a comentar lo mismo que dijo el compañero Carlos, que existe el lenguaje verbal y no verbal. Y respondiendo a su pregunta, que sí, que en efecto, que el no verbal también puede emplear las señas, pero siento que también es el lenguaje de emociones y el cómo las personas interpretan. Eh, entonces considero que también las emociones es una especie de comunicación que existe entre las personas, dependiendo a sus acciones, obviamente. bueno, es que miren muchachos, de hecho, cuando hablamos de lenguaje no verbal, es bastante amplio, no solamente se limita a las señas que puede realizar un ser humano, es demasiado amplio de hecho. A ver, Thais, creo que levantaste la mano. A Así ver, dicen. a ver, Para aportar, por ejemplo, también tenemos el lenguaje para las personas no videntes, ¿no? El lenguaje de Braille, e inclusive a la expresión corporal, como se refirieron mis otros compañeros, solo por agregar eso. ya, Alexandra, Dicen también la distancia también sería una forma de comunicación. Si dos personas están un poco alejadas, es como que no son tan cercanas, o si están cogiéndose de la mano, podría significar un lenguaje que son conocidos o familiares, sin necesidad de que ellos nos hagan conocer que son conocidos o familiares. bueno, pero esto vendría a ser más como expresiones corporales, ¿no es cierto? Pero miren, tenemos que ser más profundos, muchachos. Y ustedes, de hecho, eso lo tienen dentro del contenido. El lenguaje no verbal no se limita simplemente a gesticulación o movimientos corporales realizados y desarrollados por una persona. ¿Sí o no? Vean, simplemente les voy a poner ejemplos tan prácticos. ¿Por qué? Porque justamente como lo manifestaba Carlos, el lenguaje no verbal es permanente y cotidiano en nuestras vidas. José, ¿has manejado alguna vez un carro? Sí, ¿no es cierto? José Monroy, ¿te has manejado alguna vez un carro, no es cierto? Sí, licenciado, sí. Ya. Carro, moto. ¿Qué haces cuando la luz está en rojo? Bueno, cuando la luz está en roja, bueno, la amarilla es como decir una prevención que hay que Precaución, ¿no es tener, cierto? Ya. claro. ¿Y la roja? ¿Qué haces tú La cuando roja la luz ya, es roja? la roja es ya para detenerse en un punto, pongamos, antes del pare. Ya, perfecto. ¿Es o no un lenguaje no verbal una luz del semáforo? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Es o no una expresión no verbal el arte? Sí, profe. Ya, ¿por qué? A ver, Es que por medio del arte Porque también, del arte o la moda también estamos expresando y dando a conocer algo. exactamente, ¿no es cierto? ¿Quieres decirme algo, Fer? Estás con el micrófono apagado. Ah, ahí. No se te escucha. No. Yasmín, el arte demuestra o expresa lo que se puede leer, se puede demostrar que leemos también a través del arte. el arte expresa lo que siente su autor, ¿verdad? ¿Sí o no? Exacto, sí. Así. Entonces sí se dan cuenta. Incluso tenemos protocolos para que analicen de forma mucho más profunda. Ustedes cuando van a un hospital entran gritando, ¿no es cierto No, que no? no, depende. Bueno, en realidad, para que te atiendan rápido, tienes que llorar, quejarte. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero nosotros ya tenemos claro que por conocimiento general, cuando entramos a un hospital no podemos hacer ruido o bulla, ¿no es cierto? Porque hay personas que están realizando labores que necesitan total concentración o porque hay personas que se encuentran mal de salud y necesitan reposo y descanso, ¿no es cierto?
Eso no un lenguaje no verbal. Y eso es algo, y ya son protocolos pues, que se conocen, ¿no es cierto? Incluso ustedes cuando, pongamos un ejemplo de un abogado cuando va a una audiencia, ¿alguna vez han visto a un abogado que vaya en pantaloneta a una audiencia? ¿Por qué? Porque hay un protocolo de formalidad, ¿no es cierto? Sí se van dando cuenta que es muchísimo más amplio de lo que imaginaban y resulta bastante interesante que lo vayan descubriendo. En este sentido, nosotros también debemos tener en cuenta que el lenguaje verbal es mucho más complejo. ¿Por qué consideran ustedes que es más complejo el lenguaje verbal? A ver, Ana. Porque hay palabras con tantos significados que se hace como como más difícil comprender el significado de todas las palabras que cuando uno conversa o hay clases y todo. Yo pienso eso. Ya vamos a ir andando, Sebastián. Ya les voy a explicar en ese sentido ya. ¿Sí? A ver, Sebastián. Ya, ¿se me escucha, profe? ¿Sí? Listo. O sea, el verbal se lo puede considerar mucho más completo porque hay una mejor forma de expresar lo que uno siente. Por ejemplo, si yo digo estoy feliz, o lo expreso que estoy feliz, pero la gente no entiende por qué soy feliz. Entonces, verbalmente yo digo estoy feliz porque me sacó una buena calificación, porque ya me gradué. Entonces, considero que hay una mejor comunicación y una mejor forma de comprensión hacia las otras personas a la que le estamos transmitiendo la información. Nos sirve para expresarnos mejor, pero sí, ¿por qué es más complejo? A ver, Fernanda, ¿por qué consideras que es más complejo? ¿Sí se me escucha? Ahí No se sé si se escucha escucha. muy bien. De ahí sí. Sí, yo considero porque hay más leyes gramaticales y también son muchos signos lingüísticos, entonces si es Ya, más complejo, pues aparte toca aprender. exactamente, ¿no es cierto? Solo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el hombre cuando recién apareció en esta tierra ya tenía un abecedario estructurado o tenía un conjunto de símbolos o de signos que permitía que articulen u organicen sus mensajes? ¿Sí? Obviamente que no, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va desarrollando esto? Esto se va desarrollando de manera progresiva con el avance cognitivo, ¿sí? Del hombre, es decir, con la evolución, con el desarrollo de conocimientos que el hombre va obteniendo a través del paso de la historia. La creación de estos signos lingüísticos son muy complejos, ¿sí? Porque imagínense crear este tipo de signos para qué, para estructurar y argumentar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, a través ya de un conjunto de símbolos, ¿sí? Que de hecho son el medio por el que nos comunicamos ahora, ¿sí o no? Cada vez que escribimos por medio del WhatsApp, estamos realizando una organización lógica y racional de símbolos, ¿sí? De signos. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos con las letras, ¿no es cierto? Ya, pero para llegar a ese desarrollo, obviamente, tuvo que existir una evolución y fue un proceso bastante complejo para que podamos nosotros en sí llegar a obtener en este caso una comprensión más amplia, un entendimiento de ello e incluso ya establecer de forma mucho más eh, formal nuestro medio de comunicación, ¿sí? Alexandra, ¿me querías mencionar algo? Dicen, yo iba a decir que el lenguaje verbal como que sí es un poco más dificultoso por lo que no podemos corregirlo. También una vez de que hablamos ya no hay la posibilidad de corregirlo. Por ¿Sí? las leyes gramaticales en mismo Ujú. no hay la posibilidad de corregirlo. Si es un lenguaje escrito podemos rectificarlo, pero si es verbal, no. Sí, esa es una de las características del lenguaje oral, muchachos. Es fugaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras, bueno, ahora ya no es tan fugaz. ¿Por qué? Por el mismo hecho de lo que estoy haciendo en este momento, ¿no es cierto? Estoy grabando la clase, ¿sí o no?
Entonces aquí ustedes simplemente van a ir a la clase y ya no van a hacer jugadas. Pero en cambio, si nosotros mantenemos una conversación normal, las palabras se van a perder en un transcurso corto de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí es importante lo que mencionas también, Alexandra, porque hay que tener mucha prudencia al momento de expresarnos. Carlos, ¿me querías mencionar algo? Profe, yo nada más iba a decirle que era porque el lenguaje no verbal es universal. O sea, como lo que usted estaba diciendo en los principios del Homo habilis y todo eso, se comunicaban con humo, o sea, como no habían celulares y todo ese tema. Ujú. Obviamente todos entendían que había allá, por allá civilización y todo eso. Exactamente. Entonces, tal vez por eso es menos complejo, porque no hay la necesidad de articular palabras, oraciones, Pero son para importantes poder porque ser al fin y al comprendido. cabo envía un mensaje, ¿no es cierto? Y es ahí la importancia también del mismo. Bueno, veo que hay esta parte, esto sí creo que ya les quedó muy claro, ¿no es cierto? Pero sí se acabaron de percatar de la profundidad del tema, para que vean que no todo es tan a la ligera, porque son cosas incluso tan básicas que a veces no las tomamos en consideración, no les damos la importancia o la relevancia del caso. ¿Sí o no? Recién creo que muchos se dieron cuenta de muchos ejemplos de lenguaje no verbal que nosotros, con los que nosotros estamos relacionados a diario, ¿sí? Y ahora ya lo comprenden de una forma un poquito más técnica, ¿verdad? Perfecto, eso está muy bien. ¿Qué consideran ustedes que resulta elemental al momento de comunicarse? Porque nosotros también, dependiendo del nivel cognitivo, el nivel de preparación académica o de asimilación de conocimientos, vamos adquiriendo ciertas habilidades, ¿no es cierto? Que nos permiten comunicarnos de diversas formas. En este punto tenemos niveles, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes sobre los niveles de lenguaje? A ver, Sebastián. Perdón, profe, se me quedó levantada la mano. Ay, Disculpe. a ver, Selene. Bueno, en este caso, lo que recuerdo y por experiencia propia, el tema de niveles de lenguaje, tú los puedes utilizar, o sea, el ser humano tiene diferentes, en este caso, características al momento de tener una comunicación, dependiendo de con quién tú hables. Yo no voy a hablar igual con, por ejemplo, con mis clientes que con mis compañeros. Si estoy haciendo una negociación comercial, yo utilizo otro tipo de tono de voz, de dialecto. Dependiendo de la situación, creo que yo aplico un lenguaje espontáneo, pero es dependiendo de la situación. Entonces yo considero que esto ahí es donde se va dividiendo los niveles de lenguaje. Ya, gracias, Selene. A ver, Jasmine. Especificando eso, hay la forma en cómo nos tratamos con la familia, los amigos, profesionalmente. O sea, sería por lo que me acuerdo y todos los niveles, nivel familiar, el vulgar también, el técnico que se hace y el superior, ya cuando estamos un poquito más rígidos. Ya, Así, Paulo. Yo creo que, como estamos viendo, como dicen mis compañeros, no podemos expresarnos de la misma forma con todas las personas, porque habrá personas que no nos van a entender, como estábamos, según lo que está en la presentación en la semana 3, si no me equivoco, estaba sobre el nivel técnico y nos decía que esos cierto grupo de personas que están especializadas en algún tema son los que nos van a entender. Ya, Entonces hay personas que igual no podrían entender así nosotros hablemos. perfecto. Y ahí viene un punto y un factor elemental lo que mencionas, Pablo, porque estás totalmente acertado en ese punto. ¿Sí? Dentro de lo que concierne a los niveles de lenguaje, nosotros debemos tener en consideración que aquí ya interviene mucho la preparación, ¿sí? Los conocimientos asimilados en diversa área, materia o ciencia, nos van a permitir a nosotros adoptar y conocer eh,
temas, terminología, contenidos mucho más complejos. ¿Sí? ¿Quién me da un ejemplo práctico de un nivel técnico? A ver. A ver, Yasmín. Cuando hablamos sobre un tema específico, podemos hablar sobre política. Ya, te hago una pregunta. ¿Tú eres experto en política? No, pero le estoy Ah, dando el ejemplo. O sea, conmigo no ya, pueden hablar. Si es que hablasen conmigo fuera en área de salud, más o menos, porque ya, ahí sí puedo decir. perfecto. Entonces, en Ah, este caso, porque todos hemos estado enfermos en algún momento, ¿no es cierto? ¿Sí les han escuchado cómo se expresan los médicos entre ellos? ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado una conversación entre médicos sobre un tema de salud? Ya, ellos utilizan terminología y contenidos ya muy profundos, conocimientos muy amplios sobre el tema en el que ellos tienen preparación, dentro de los cuales, al momento de mencionar terminología, solo son comprensibles para alguien que tiene este tipo de educación, ¿no es cierto? Que tiene este tipo de preparación. Lo mismo sucede en los diversos ámbitos profesionales, cuando hablan entre abogados, cuando un abogado va a hablar en una audiencia con un juez, ¿sí? Me supongo que ustedes no van a entender el 80% de lo que mencionen durante una audiencia, ¿sí? Pero ellos sí se comprenden. ¿Esto es por qué? Porque manejan un nivel técnico que es de conocimiento para un grupo en particular que tiene una preparación especializada en un área, en un tema, en una profesión. Dime, Fer, ¿qué se les viene a ustedes en cambio a la mente cuando escuchan lo del nivel superior? A ver, Dicen, si no mal recuerdo, en la semana 3 nos hablaba algo de cómo hablar en público o dar a entender algo a la gente. Por ejemplo, trataba sobre el tema de los medios de comunicación, algo así, si no mal recuerdo. ya. Verán, en este sentido sí tienes algo de razón, pero vamos a ser mucho más puntuales. Les hago una pregunta y quiero ver para ver con ellos si es que han comprendido el contenido. ¿En dónde creen ustedes que podemos encontrar la utilización y aplicación de este nivel superior? A ver, Fe. Eh, bueno, el superior es como más para el trabajo o bueno, para conversar a nivel ya profesional con alguien. Porque según lo que entendí, el técnico es más bien para dar charlas como tipo conferencias, masterclass, algo No, así. no, 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 no. No nos vamos a confundir, muchachos. Cuando hablamos de nivel técnico, lo que estamos hablando es que es una forma y un medio en el cual se comunican, como ya he manifestado, un grupo particular de personas que tienen cierto conocimiento profundo sobre un área, materia o ciencia. ¿Sí? Por eso yo les planteaba que es como cuando entre dos médicos se ponen a conversar sobre un caso. ¿Sí? Ellos ya hablan de medicamentos, de procedimientos. ¿A ustedes si les mencionan como algún tipo de procedimiento médico, algún tipo de cirugía, pasos para dentro del desarrollo de una cirugía, lo comprenderían? No es cierto que no. Ya, entonces ahí manejan ellos el nivel técnico. Cuando hablamos de ver de nivel superior, Ana, Yo creo que, qué sé yo, los alcaldes, los presidentes, no. ¿por qué? O sea, la política, ya de economía, de todas esas cosas, no. A ver, Pablo. Eso, Yo creo que el nivel superior son los que se usan en la televisión y radio. Por ejemplo, está dirigido para cualquier persona. O sea, es como deben hacer entender a cualquier persona en general. ya, excelente, ¿no es cierto? Miren, cuando nosotros hablamos de un nivel superior, estamos hablando de un nivel de comunicación que es mucho más general, ¿sí? Necesariamente no debemos conocer tanto de economía, de política, de salud,
de astronomía para poderlo comprender. Por ende, las personas que son quienes, los redactores, los autores de este tipo de medios, las personas que desarrollan este tipo de comunicación a través de los diversos medios tecnológicos ahora, se dirige a un grupo muchísimo más amplio. Ustedes ven las noticias, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que les dicen en las noticias? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es algo que ellos no van a ponerse pues a hablar de física cuántica como ustedes, ¿verdad? Ellos tratan de adecuar la información con la finalidad de que sea de una comprensión mucho más amplia y general, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesariamente para comprender lo que me están hablando en la noticia no tengo que ser PhD en medicina, ¿sí? A eso se refiere en sí el lenguaje superior. Y de hecho es algo, el lenguaje que nosotros utilizamos de forma mucho más cotidiana, ¿sí? Eso debemos tenerlo bien claro. De igual manera tenemos el nivel familiar. ¿Qué es el nivel familiar para ustedes? A ver, Heidi. El nivel familiar es más que todo el nivel más o sea, la comunicación más espontánea que nosotros podemos tener. Ya no es tan necesario de que nos hagamos entender como el nivel superior, porque hay que tener un poco más de tacto en el superior, pero en este es más espontáneo, más natural, es como tú te comunicas naturalmente. Ya, Yasmín. Es algo más informal, o sea, nosotros entre amigos y familia y los conocidos usamos términos que nosotros ya conocemos, que nosotros ya sabemos expresarnos y damos esa información expresándonos con ciertas palabras. Ya, vamos con Pablo a ver qué me menciona. Lo que dijo la compañera Yasmín, sí, esos términos que estaba mencionando son las jergas, lo que utilizamos como el ñaño, o sea, son las palabras que ya entendemos entre nosotros mismos. Entonces se nos hace un dialecto como con más confianza, el familiar o coloquial es que lo Ya. conocemos. Carlos, vamos a terminar con Carlos para avanzar. Bueno, en este sentido, sí. Pero el nivel familiar, en cambio, es un nivel que nosotros lo utilizamos con quienes, con nuestras personas y nuestro círculo de confianza, ¿sí? Con las personas que tenemos una relación mucho más íntima, con las que nosotros nos relacionamos de forma mucho más frecuente. Por ende, ya no necesitamos establecer o adecuar este tipo de comunicación de una forma compleja, ¿sí? Si no, ya es algo como lo manifestaron ustedes también de forma acertada. Eso me gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me demuestra que ustedes están entendiendo el tema. Eso es importantísimo, muchachos. Está muy bien. ¿Sí? Entonces, es este tipo de comunicación que, como les manifestaba, lo desarrollamos y lo aplicamos con las personas de nuestro entorno, que son de nuestra entera confianza. Y tenemos el nivel vulgar. ¿Quién tiene ustedes por nivel vulgar? A ver, Hey. Es ya el nivel vulgar es más que todo cuando no se conoce el lenguaje, más que todo, una falta no se ha recibido la suficiente educación como para que se pueda expresar de una manera correcta. Eso. Ya, vamos con Yasmin. Puede ser también la falta de conocimiento de esas palabras. Hay muchas palabras que en la costa ellos dan a entender de otra manera y nosotros en la sierra igual. O sea, es falta de conocimiento, de estudio en esa parte. Bueno, en ese Acento. sentido sí tienen razón ustedes, porque cuando estamos hablando de nivel vulgar, nosotros estamos hablando de cuestiones en las que hay personas que en este caso, por diversas circunstancias, ¿sí? Como tan acertadamente lo manifestaron las dos, tanto Yasmin como Heidi, no han podido acceder a una educación formal, ¿sí? ¿Y esto en qué repercute? En que no tengan el conocimiento necesario para qué?
para articular los contenidos, los mensajes de una manera correcta. ¿Para qué? Para que no pronuncien las palabras de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que se expresen con elocuencia, ¿sí? Entonces aquí ya interviene el nivel vulgar. Incluso tenemos nosotros los vulgarismos. Dime, Henry. ¿Está apagado el micrófono? Buenas noches con todos. No necesariamente las personas pueden ser que tengan educación o no tengan. Hay personas que no tienen educación y no son vulgares. Hay personas que tienen educación y son vulgares. Entonces, hay que identificar también ese tema. Claro, pero esas son excepciones mínimas. ¿Por qué? Porque como una persona que no tiene los conocimientos sobre reglas gramaticales, sobre dicción, sobre el lenguaje, puede expresarse de una forma correcta, ¿sí? Entonces son varios factores. Lo que dice Henry también es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también he conocido personas así. Pero debemos darnos cuenta de algo. Y eso es algo, de igual forma, un ejemplo muy práctico que nosotros vamos a ver en nuestras vidas cotidianas, más de lo que pueden imaginar. Yo he visto profesionales que hablan o escriben de forma incorrecta, profesionales, ¿sí? Pero de igual manera he visto personas que tal vez no tienen tanta preparación académica y se expresan de una forma magistral, ¿sí? Yo, perdón que lo interrumpa, Dime, yo pienso que el hecho de que tú seas vulgar o no depende mucho de ti, porque tú puedes estar en cualquier lugar y puedes ser de cualquier lugar y tú puedes adoptar, quizá porque esa persona que es preparada y formal, a ti te gusta cómo se expresa, entonces realmente aprendes de esa persona Ujú. también. Entonces es mucho de la, ¿cómo es esto? Del de la Autoeducación. autopreparación, exacto, de la Ujú. autoeducación. Exactamente, y estás muy bien, Heidi, porque es verdad. Y de hecho, yo como les manifiesto, por eso comparto como lo que manifestó Henry también, si hay casos, ¿no? Pero lamentablemente son casos mínimos. Eso sí debemos tenerlo claro. Pero si hay casos, porque siempre hay una excepción a la regla. Eso sí deben tenerlo muy en cuenta. Dentro del nivel vulgar, nosotros siempre vamos a encontrar ciertas particularidades y eso no me van a mentir ni me van a discutir, porque alguien ha de haber escuchado alguna vez en su vida el empréstame, ¿no es cierto? El $1 o el $2. ¿Sí, sí han tenido ese tipo de experiencias? Yo sé que sí, Claro, ¿no es cierto? La claro, zona de tarde. la costa es eso. Dígame a Es mí una que soy costa nacional más que y todo. se escucha un montón. Y hay otras cuestiones también, como yo les he manifestado, y eso lo van a escuchar incluso en profesional. Los típicos y muy conocidos, hiciste, prestaste, mandaste, ¿sí? Pero eso es como modismo, entonces eso también Sí, se es pero considerado como vulgar. O sea, es que es una deformación del idioma, ¿sí? En ese como sentido vulgar. debemos tener en cuenta algo, muchachos. Esos son cambios de fonemas que en ese sentido llegan a producir un cambio morfológico en el correcto uso y aplicación del idioma. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ese tipo de errores son muy frecuentes, pero sí son errores. ¿Sí? Que muchas personas cometan este error no quiere decir que sea lo correcto. Eso debemos tenerlo muy claro. ¿Sí? Así que, qué interesante, qué importante este punto, ¿verdad? Dime, Pablo. Como pregunta, ¿no? ¿Los préstamos lingüísticos y las jergas pertenecen igual a lo que es la vulgaridad o no? Bueno, las jergas vienen a ser más como medios de uso dentro de pequeños grupos o asentamientos que se encuentran dentro de un territorio, una circunscripción territorial en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que en este caso vienen a ser estos medios empleados solo por un grupo de personas por costumbre o por tal vez por tradición, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que son modos que se van adoptando en diferentes regiones de una manera muy puntual, ¿sí? Pero no se podría considerar a estas jergas como vulgares porque en ese sentido no están deformando el idioma. De hecho, a veces crean nuevos medios de comunicación, ¿sí? Que eso resulta importante. Ya, entonces miren qué interesante este punto. ¿Qué conocen ustedes de los artes del lenguaje? ¿Qué es el arte del lenguaje para ustedes? ¿Creen que la comunicación es un arte? Claro, profe, porque si no, pues no nos podríamos comunicar, pues. Ya, gracias, José. A ver, Heidi. Ya. Yo pienso que el arte es un medio de comunicación, más que de comunicación, es una conexión que podemos nosotros llegar a tener con la otra persona o con nosotros mismos incluso, porque a veces el arte a través de nuestros ojos reflejan cosas que nosotros, o sea, o expresa cosas que nosotros no, o sea, yo por ejemplo, a veces hago algo que y lo considero arte y es algo que yo digo, ah, sí, eso es lo que yo estoy sintiendo o eso es lo que yo quiero expresar. Ya, ese punto de vista es válido. Sí, perfecto. Miren, debemos tener en cuenta y en consideración algo importante, mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo que nos corresponde a nosotros en el lenguaje, eh, este medio de comunicación que resulta tan elemental para que nosotros podamos transmitir este tipo de mensajes, si bien es cierto, permite que exista una conexión entre los participantes, ¿no es cierto? Porque resulta elemental que exista este enlace tanto entre el emisor, que va a ser la persona que envía el mensaje, como el receptor. Dime, Ney, ¿qué me quieres mencionar? Eh, Profe, Concha, buenas noches con todo. Bueno, quería participar, pero no me dejó. Yo más bien quiero Dime. preguntar, ¿cómo podemos definir en este caso, por ejemplo, hay extranjeros, ¿no? Puede ser norteamericano o europeo, vienen, están aquí en Ecuador, y empiezan, hablan, o se tratan de aprender nuestro idioma español, pero literal a veces no hablan. ¿Cómo identificamos a ellos en este caso? Bueno, pregunta interesante porque quedaría a consideración muy personal en este sentido, ¿no? Porque al menos yo desde mi punto de vista, ellos están cumpliendo una función metalingüística al tratar de ir aprendiendo nuestro idioma, ¿verdad? Pero en cierto punto ellos también llegan a deformarlo, ¿sí? Por el mismo hecho de que tienen complicaciones al pronunciar. Entonces sí resulta interesante tu pregunta, Ney. La verdad resulta bastante interesante, pero quedaría, esto sí quedaría, creo que más a percepción, porque en sí yo lo veo como como que ellos están cumpliendo con una función metalingüística, que ya vamos a hablar de eso después, en la que están tratando de adquirir los conocimientos necesarios en sí sobre una nueva lengua, ¿sí? Entonces, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, más que de formar el idioma, pero me resultó bastante interesante tu pregunta. Está muy bien planteada. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando, muchachos. Tenemos artes dentro del lenguaje. En las artes, dentro de estas artes tenemos artes expresivas y artes receptivas. ¿Cuáles son las artes expresivas? ¿Y por qué? A ver, Pablo. Era, a ver, ahí se me fue la expresiva es la escritura, ¿no es cierto? Podría ser, que es una forma de expresarse. Y la receptiva sería en ese caso la lectura.
Ya, estás bien, ¿no es cierto? Pero a ver, dame tu explicación del por qué de esta entonces. Porque, a ver, de una manera, una forma de expresarse, como se podría decir el arte, sería la escritura, porque no podría yo expresarme leyendo, porque solo estaría haciéndolo para mí. En cambio, si es que yo escribo algo para que otra persona lo lea, me estoy expresando para, o sea, para que el público podría ver lo que yo escribo o algo así. Ya, exactamente, ¿no? Por ahí vamos, en ese sentido. ¿Por qué? Cuando hablamos de artes expresivas, estamos hablando de estos medios que nos permiten a nosotros exteriorizar algún tipo de información. ¿Para qué? Para darlo a conocer en nuestro entorno. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo exteriorizamos nuestras ideas, nuestros pensamientos o lo que queremos dar a conocer? Hablando, Lisa. Sería Ya, yo también. hablando, ¿no es cierto? Hablando y escribiendo, complementando, justo complementaste lo que nos manifestaba Paul. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros sacar, ¿sí? Expresar lo que estamos queriendo transmitir. Y por sentido y lógica común, las receptivas son leer y escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo la información, ¿sí? Entonces, por ese sentido, son artes receptivas que resultan elementales. Dentro del signo lingüístico, nosotros tenemos dos puntos y dos factores importantes. ¿Entendieron ustedes lo que era el significante y lo que era el significado? ¿Entendieron lo que era el significante y el significado? ¿O ya se olvidaron? A ver, Yasmín. Dicen lo que más o menos el significante es la palabra y el significado es lo que entiendes de esa palabra. Es Ya. decir, yo puedo decir la palabra árbol como estaba ahí en el ejemplo. Árbol y es la letra que se va uniendo, la vocal y la consonante, En algo sí, así. en sí es eso, ¿no es cierto? Porque viene a ser la organización de signos con la finalidad de articular algún tipo de palabra, ¿sí? Ese viene a ser el significado, que viene a ser el conjunto de letras que forman en sí una palabra. Y el significado viene a ser lo que, valga la redundancia, lo que significa esta palabra, ¿no es cierto? Si les digo, Selular. ¿Qué formo con esas letras? Celular, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es el celular? El celular es Dijo, un artefacto dijo tecnológico que nos permite a nosotros comunicarnos. ¿Ya? Dijo ese profe. ¿Sí? dijo ese, no dijo C. Ese dije, perdón, mira. Mil disculpas. Perdón. Ahí sí creo que ya tuve un lapsus calami ahí, perdón, con razón que no me comprendía. Ya, entonces en sí ese es el mensaje, ¿no? Cuando nosotros reunimos y conjugamos de forma racional y lógica las letras, vamos a organizar y estructurar una palabra. Esto encierra y concierne al significado, ¿sí? Y el significado viene a ser la conceptualización de esta palabra, tal vez incluso en el mismo diccionario, ¿sí? Como el ejemplo que ustedes tenían ahí dentro de la lectura de la semana número 2. Dentro de lo concerniente a la comunicación, ¿qué es la comunicación para ustedes? A ver, Yasmín. Dicen es el intercambio de ideas, de palabras mentalmente en la que se encuentra un emisor y va a llegar a un receptor, pero también en todo este transcurso también viene un código, un mensaje, un código y un canal para llegar al receptor, para que el mensaje sea comunicado, aunque a veces se pierde también o te dan a entender de otra forma. Ya, perfecto. Ahora, vamos, Michael, quiero escuchar. Y créame tu concepto personal, porque necesariamente nosotros no tenemos que leer cuando ya comprendimos algo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu concepto personal en este caso en relación a la comunicación?
Mandé, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál sería tu concepto personal? ¿Qué es lo que tú consideras en sí comunicación? Con tus propias Comunicación palabras. es la manera verbal de cómo nosotros lo comunicamos con la persona, porque hay situaciones que uno habla diferente con una persona y con la persona que, ¿cómo le puedo decir? Hay en diferentes partes con personas se comunican diferentes. Con, digamos, con maestros se comunican diferentes y con compañeros se están de otras maneras, por Ya. ejemplo, ¿no? Bueno, a ver quién me da un concepto personalísimo de comunicación. ¿Cómo un A ver, concepto, sí. profe? Bueno, para mí la comunicación es simple, es el intercambio de información. Ya. Juego. Pero ya está bien, Carlos, dime. No, profe, iba a decir lo que dijo la compañera. Miren, yo les doy un Va a concepto sonar a plagio. personal para mí de comunicación. Viene a ser la transmisión de datos, de información y de expresión entre los intervinientes con la finalidad de dar a conocer sus puntos de vista ideológicos, sentimentales o sobre algún tema en particular. ¿Ya? Eso viene a ser un concepto de comunicación para mí. ¿Por qué? Porque en este punto, ustedes también ya pueden, como Selene, ¿no? Ya ella tiene su concepto de comunicación y es lo que ella entiende por comunicación. Pero ya yéndonos de manera un poquito más técnica, nosotros debemos tener en cuenta que hay ciertos factores, ciertos elementos que forman parte de, ¿sí? Porque debemos ir conociendo de forma mucho más profunda, en este sentido, cuáles son los elementos y tipos de comunicación que intervienen dentro de esta acción, ¿ya? ¿Quién nomás interviene? ¿Cuáles son los elementos que intervienen al momento de nosotros comunicarnos? A ver, Carlos. El emisor y el receptor. Ya. Sí. A ver, ¿alguien más? A ver, vámonos con Thais. También el canal, el ruido, la retroalimentación, el código y se me escapa uno que no lo recuerdo bien. Ya, correcto. A ver, vámonos. ¿Quién le ayuda a complementar a Thais? Miren, nosotros dentro de la comunicación, de la acción de comunicarnos, tenemos varios elementos que resultan esenciales, muchachos. Dentro de ellos nosotros tenemos el emisor, el receptor, el sistema, lengua natural o lengua, el código, el mensaje, el canal, el contexto y los ruidos, ¿sí? Todos estos elementos forman parte de la transmisión de información al momento en el cual nosotros nos comunicamos. Y cada uno de ellos cumple con una función elemental cuando nosotros estamos desarrollando este intercambio de ideas. ¿Qué es el emisor para ustedes? El que emite el En este mensaje. caso, Ya, Licen, tú, Inge, tú eres el emisor, ¿no? ya, correcto, ¿no es cierto? ¿Y el receptor? ¿Quién es el La receptor? persona que recibe el mensaje. Correcto, ¿no es cierto? Es la persona en este sentido que recibe el mensaje. ¿Ustedes creen que resulta importante el sistema o lengua? ¿Y por qué? A Para darse ver, a entender, comunicarse. a ver, pero explícame, fundamentame tu criterio en este sentido. La lengua es importante porque de esa manera nos damos a entender. O sea, si no tenemos una lengua en común, no se entiende. Exactamente, ¿no es cierto? Un claro ejemplo, ¿qué sucede si viene una persona, un alemán, y se pone a conversar con Odalis? ¿Cuál va a ser el resultado si Odalis no sabe hablar alemán? Que no voy a poder entender. Exactamente, ¿no es cierto? Por ende,
uno de los factores elementales es que tanto el emisor como el receptor manejen el mismo código o lengua, ¿sí? Esto resulta elemental para que exista una comprensión, ¿sí? Esto es esencial al momento de transmitir en sí datos que resultan necesarios de codificar. ¿Por qué? Porque vamos a analizar de forma mucho más profunda. El emisor es la persona que codifica el mensaje. ¿Qué me entienden ustedes por codificar? A ver, Paulo. Planifica el mensaje para que pueda ser comprendido. Exactamente, ¿no es cierto? Por ende, el receptor, ¿qué función va a cumplir? ¿Qué acción va a realizar? Decodificar el mensaje, ¿no es cierto? Pero ahí viene un factor elemental. ¿Qué es el mensaje para ustedes? Es la información que nos viene a dar a entender la persona, Ya, el emisor en este caso. claro, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedería si articulamos u organizamos de manera incorrecta el mensaje? Se va a entender de diferente manera. ¿No es cierto? Si yo le comunico algo a Selene y no me expreso de forma clara o precisa, ella me va a entender de forma errónea, ¿verdad? Me va a entender una cuestión muy distinta a la que yo quería transmitir, ¿sí? Por ende, es elemental que nosotros tengamos en cuenta que este mensaje tiene que estar muy bien articulado y estructurado. ¿Por qué? Porque va a requerir estar desarrollado de una forma tan prolija para que el receptor en sí pueda comprender el mensaje que estamos transmitiendo. ¿Sí? ¿Qué son los ruidos para ustedes, la verdad? ¿Qué entenderían por ruidos? Interferencias que se presentan. Ya. Tratar de- Sí, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han ido a una discoteca? Sí. ¿Qué sucede cuando están queriendo conversar con su amiga, con su amigo, con su novia, su novio? ¿Qué sucede cuando están en una discoteca y tratan de conversar? No vale, se escucha erróneamente debido a la música, al alto volumen que se da. Hay que estarnos gritando para entender más o menos del mensaje y poder darle la respuesta. ¿No es cierto? Y eso es algo que sucede, esos son los ruidos que nos interrumpen. No sé si ustedes alguna vez han estado en la calle y ha pasado un tráiler junto a ustedes y están conversando. ¿Escuchan claro o eso interrumpe y rompe la conexión de comunicación? No se escucha y se paraliza la conversación incluso. Exactamente. No se escucha y esto no puedes tumbar. Le decimos que nos repita de nuevo después. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces resulta importante que tengamos en cuenta todos estos factores. ¿Qué comprenden en este sentido ustedes como lingüística del texto? ¿Qué viene a ser la lingüística del texto? A ver, ahí les quiero ver. Ese Ney preguntando a lo que está al lado. Dime, Nis. Listen creo que se encargaba de estudiar sobre los textos, algo así. Ajá, algo así, que se realizaba investigaciones sobre lo textual. Exactamente, estás en lo correcto, Thais. ¿Por qué? Porque en este sentido debemos tener claro que cuando hablamos de lingüística del texto, estamos hablando de todo el contenido, toda la información relevante que podemos obtener en relación a ello. Y aquí podemos incluir ya la gramática, la ortografía, que nos permite a nosotros desarrollar este tipo de textos de una forma ya mucho más técnica, ¿verdad? Lo cual resulta elemental, mucho más en su caso. Por algo están estudiando mercadotecnia, marketing digital, perdón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a buscar es lanzar campañas que tengan una efectividad inmensa. ¿Para qué? Para atraer al público a adquirir un producto, ¿no es cierto? O para adquirir bienes o servicios. ¿Sí o no? Ese es el propósito que ustedes van a buscar.
Pero si imagínense ustedes dentro de la campaña llegan a escribir con faltas ortográficas. ¿Qué Les creen que llamamos sucede? mejor la atención ahí. Aunque es un buen punto, ¿no? Justo lo que dice Yasmín, incluso puede ser una estrategia de alguna forma, ¿no? Pero, de igual manera, debemos tener en cuenta todos estos factores para los que debemos adquirir una destreza profunda y ya técnica en este tipo de áreas, que como yo les manifiesto, si bien es cierto, son consideradas muy básicas, ¿sí? Pero créanme que lamentablemente es un mal general en el Ecuador, por el mismo hecho de que, como les mencionaba, hay profesionales que no saben escribir, hay profesionales que no saben leer, ¿sí? Y ya son profesionales. En este O sea, caso, dime. en este caso perderían la credibilidad si es un candidato y también no tienen ética profesional para asesorar. También, ¿verdad? Y ese es un buen punto. Ya no sea un ámbito político. Si una persona no tiene una preparación, un conocimiento adecuado, ¿cómo va a representar a un grupo o un conglomerado? ¿Verdad? Entonces también sí son factores que llegan a repercutir muchísimo en este tipo de ámbitos. ¿Sí? Por eso debemos ir adquiriendo todos estos conocimientos y de ahí se va desarrollando todo lo que tiene y concierne a la lingüística. Deben hacer estas propiedades de este tipo de conocimientos, de este tipo de estudios que en sí nos han impulsado para que a desarrollar un mayor conocimiento sobre el ámbito textual. ¿Para qué? Para poder empezar a desarrollar textos, para saber cómo hacerlo, para incluso crear contenidos, ¿sí? Que resultan tan elementales en este sentido. ¿Sí? ¿Qué tal? Y ahora vamos a ver si han leído el tema de esta semana. ¿Qué saben ustedes de las funciones del texto en la comunicación? ¿Qué serán? Les hago una pregunta. ¿Qué es para ustedes de la intención comunicativa? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué es la qué? La intención comunicativa. A ver. Dicen es con la intención, o sea, es el mensaje con la intención que se quiere dar a enseñar o mostrar el mensaje de lo que queremos expresarnos. Exactamente. Es lo que nosotros queremos. Muy bien, Yasmin. Es lo que nosotros queremos obtener a través de un texto. ¿Qué es lo que queremos provocar en el público al que va dirigido? ¿Sí? Esa es la intención comunicativa. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con ese mensaje? Para ser mucho más sencillo y práctico. ¿Sí? Esa viene a ser la intención comunicativa. Dentro de ello, nosotros también vamos a conocer que tenemos varias funciones al momento de expresarnos y al momento de comunicarnos, ¿sí? Dentro de ellas tenemos funciones expresivas, funciones apelativas o conativas, tenemos funciones representativas o referenciales, metalingüísticas, de que era de lo que estaba mencionando, lesfáticas y poéticas. En este caso, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan una función apelativa o conativa? ¿Qué es para ustedes una función apelativa o conativa? Cuando hablamos, ya lo que no han leído, no han realizado la lectura esta semana. Ya, en ese sentido, cuando nosotros estamos hablando de una función apelativa o conativa, estamos buscando la intención de llegar a obtener algún tipo de acción o reacción de la persona a la que nos estamos dirigiendo. Esta puede convertirse en un orden, en un mandato, en una disposición o en una simple sugerencia. ¿Sí? ¿Qué es la función metalingüística para ustedes? A ver. Y hoy esto les mencioné al principio, ¿se acuerdan? Justamente alguien me realizó una pregunta.
La función metalingüística es esta función que nosotros cumplimos cuando estamos tratando sobre algún tipo de conceptualización, definición, regla en relación al idioma o al lenguaje, ¿sí? Yo qué sé, les puedo poner ahí un ejemplo práctico, ¿no? De hecho, la misma definición en metalingüística cumple la función metalingüística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está enseñando, nos está dando a conocer qué es lo que cumple esta función. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? O es como cuando les planteo, les establezco a ustedes una regla gramatical. Esa también es una función metalingüística porque estoy dándoles a conocer el cumplimiento de ciertos lineamientos que nos van a permitir desarrollar de manera adecuada el lenguaje. ¿Sí? Dentro de los niveles de significación del texto, nosotros tenemos una pequeña clasificación en la cual cada una de ellas tiene una intención debidamente determinada. Dentro de lo concerniente a este punto de niveles de significación del texto, tenemos el texto según su intención de su intención narrativa, ¿ya? En este caso, este tipo de textos tienen la intención de comunicar o contar cuentos a través de relatos, ¿sí? Dentro de ellos ustedes pueden utilizar personajes reales, personajes ficticios, esto queda a su consideración. Y hay varios tipos de textos según su intención narrativa. Tenemos fábulas, tenemos cuentos, ¿no es cierto? Tenemos obras literarias, como ustedes que leerán los libros de Harry Potter, ¿sí? Los libros en los que se basaron para Crepúsculo, ya. Esos son también textos narrativos porque narran una historia, ¿sí? Narran una historia. De la misma manera tenemos textos según su intención descriptiva. En sí, en este punto, son aquellos textos que nos permiten a nosotros conocer la descripción literal expresa de algún tipo de objeto, persona, ser, u ubicación, paisaje, escenario, ¿sí? ¿A través de qué? De determinación de detalles que lo caracterizan y lo individualizan. Y de hecho, nosotros cuando tenemos este tipo de textos, incluso podemos llegar a vincular al contenido del texto con nuestra capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. Si yo les digo, es de color azul, mide 4 metros, tiene alas, tiene pies grandes, no se les vino a la mente la idea de lo que les estaba mencionando de forma inmediata. ¿Sí, no es cierto? Y esa es la capacidad que nosotros tenemos al momento de interactuar con los textos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, esto permite que se vincule tanto el texto con nuestra capacidad cognitiva y va a crear nuestra imagen. ¿Sí? Que de hecho eso resulta interesante porque es uno de los puntos de los propósitos de la lectura. En este sentido, como les manifestaba, textos descriptivos nos permiten describir, vale la redundancia y su nombre de forma muy puntual. Según su intención expositiva, este tipo de textos se expresa a un público en general, no utiliza un lenguaje especializado, incapaz de ser comprendido por el resto. En este punto, cuando hablamos de intención expositiva, estamos transmitiendo conocimientos que ya se encontraban plasmados, fueron desarrollados en algún momento sobre algún tema en particular. Pero aquí vamos a hablar sobre los textos según su intención argumentativa. ¿Qué es un argumento para ustedes? A ver, no Por tengo ejemplo, hacer un informe o algo tenemos que argumentar, ¿no? O para expresar algo, si voy a decir en contra de alguien, tener un buen
argumento, algo así. Ya, pero en sí, ¿qué es un argumento? Es demostrar, profe, o convencer, o sea, demostrar o convencer de que lo que yo estoy diciendo, porque yo me argumento, o sea, demuestro y convenzo, es como en el derecho, tengo que argumentar. Vienen a ser nuestros sustentos, nuestras bases, ¿no es cierto? Va a ser el por qué nosotros consideramos o tenemos esa percepción acerca de un tema o un caso en particular, ¿verdad? Eso es argumentar. Entonces, en estos textos nosotros vamos a tener que motivar, sustentar, sostener, ¿sí? El por qué nosotros tenemos cierto criterio particular en relación a algún factor puntual, ¿sí? Tenemos los textos según su intención dialogal, que en este sentido nosotros lo podemos encontrar muchas veces en las entrevistas o guiones, ¿no es cierto? Porque incluso les pongo un claro ejemplo. Cada vez que nosotros escribimos en nuestro grupo de WhatsApp, ya es un ejemplo de un texto de intención dialogal. ¿Sí o no? Porque ahí sale, Pablo dice esto, Selene dice esto, Rodrigo dice esto, Fernanda dice esto. Es un texto dialogal. ¿Por qué? Porque estamos dialogando, estamos conversando. ¿Sí o no? Y ese es un claro ejemplo de ello. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este sentido de lo que hemos visto el día de hoy, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Bueno, perfecto. Sí, profe. Consideraría que en todo caso, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.